Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Bueno, yo estoy con una persona que ya ha pasado por aquí. De hecho, si pertenecéis a EUNIP desde el lado del máster o incluso desde la suscripción, también habéis podido disfrutar de su presencia y de su sabiduría. Ella es Carlota y qué gusto, Carlota, tenerte por aquí de nuevo y bienvenida también. Muchas gracias, Isa. Eres un sol por esa presentación, gracias. Y con ganas de abordar este tema porque me apasiona, así que venga, a ver qué sale, a ver qué sale. Sí, a ver qué sale, pero bueno, seguro que cosas súper interesantes. ¿Mm? Y bueno, para las personas que no escuchasteis el anterior episodio con Carlota, si queréis también, pues haced un poco ese histórico de episodios e id a ver el anterior, que también fue súper interesante. Ujú, Y lo dicho, si no la conocéis, pero queréis conocerla más a fondo, o quizás si os ha gustado su presencia, también recordad que ella es profe del máster ujú, y que también ha hecho, pues eso, muchos casos clínicos o seminarios que están dentro de la suscripción ujú, y todavía pueden verse si os suscribís a ella. ujú, Y el tema del que vamos a hablar es un tema que Carlota conoce mucho, no sé si decir por ujú, suerte o por desgracia, ujú, pero es ujú, intervención en adicciones. Entonces, yo para empezar vengo un poco para aprender, ¿eh? ujú, Porque yo sobre este tema no controlo muchísimo, además es un tema como que nunca me ha motivado en exceso ujú, y ujú, siento que hay una parte de que no me haya motivado en exceso el hecho de no tener como la suficiente información o la información como más integrativa posible ujú, ujú, de la que quizás tengo, ¿no? ujú, Entonces, yo, Carlota, agradecería un montón que empezáramos por el principio, por el qué ujú, entendemos por ujú, adicciones, que justo te lo ujú, decía ahora entre bambalinas. Quizá no hace ujú, falta la definición exacta porque esa quizá en la carrera ya nos la han enseñado, pero ¿qué ujú. dirías que es para ti una adicción del tipo que sea? Vale, y además, sí, totalmente de acuerdo, Isa, porque esa definición la podemos encontrar siempre, pero vamos a aprovechar, ¿no?, que estamos aquí en esta conversación para decir, bueno, y yo poniéndome también mucho en el papel que ocupamos, ¿no? Decir, bueno, cuando me encuentro con alguien que me empieza a hablar de tanto sea conductas o consumos, ¿no?, propiamente de sustancias, ¿qué es una adicción? O cómo yo puedo, sin recurrir al DSM o al manual, y mirar esa definición técnica, ¿qué es? ¿No? Pues obviamente hay diferencias entre cuando se trata de consumo de sustancias o adicción a sustancias o comportamentales. Hay diferencias, pero sí que hay una cosa que a mí me gusta mucho y me sirve mucho para entender que sí que todas tienen que tener, y también esto se va viendo en diferentes definiciones o corrientes, siempre se está de acuerdo y por práctica clínica en que tiene que haber una pérdida de control, tanto sea sensación de esa persona como al final que le ponga ese nombre y que se vea intervenida esa conducta o ese consumo en diferentes áreas de su vida. Tiene que haber un impacto realmente negativo en diferentes áreas de su vida y esta pérdida de control. Entonces, a Ujú. mí creo que esto me ayuda mucho a entender porque obviamente ahora hablaremos, ¿no? No todos los consumos, no todas las conductas comportamentales que vamos a comentar ahora son adicciones. Entonces, ¿qué hace que esto se convierta o que sea una adicción o no, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho estos términos, esta pérdida de control y esta afectación especialmente negativa en diferentes áreas de la vida de la persona. Es verdad que cuando hablamos de consumo de sustancias sí que tiene que haber también una afectación física, y aquí hablaremos de tolerancia y síndrome de abstinencia, que ahora a lo mejor lo explicamos un poquito, aunque esto es verdad que es muy técnico, pero bueno, así fresco se puede hacer también. Que sí que no veríamos o no tendríamos por qué ver para definir una adicción en comportamentales. Entonces, bueno, para también ir definiendo un poquito, decir, bueno, ¿pero a qué te refieres son comportamentales? Pues está el juego patológico, que este sí que se conoce mucho y hay mucha literatura, y cada vez más se está hablando de otras adicciones como pueden ser, por ejemplo, videojuegos, juegos online, redes sociales, móvil, eh, sexuales, compras, trabajo. Sabemos que aquí hay otras muchas, que cada vez más también hay más literatura, hay más lugares donde hacen tratamiento específico para ello. Pero sí vemos, ¿no? Está las sustancias o comportamentales que diferenciaríamos. Ujú, claro. Además, Carlota, siento como que
cuando hablamos de adicciones, dentro de nuestro imaginario, ya no solo como un imaginario colectivo, sino el imaginario propio de nosotras como psicólogas, a menudo ha estado como vinculado a consumo de sustancias, pero hay mucha adicción más allá del consumo de sustancias, incluso del juego patológico, ¿no? O sea, hay muchísimos comportamientos que se hacen desde un lugar impulsivo, adictivo, eso, compulsivo, obsesivo, que también pueden estar relacionados con esa pérdida de control, con esos denominadores comunes que definen, ¿no? la adicción. Y además también algo que me parece muy interesante de lo que decías es esta ambivalencia entre esa característica de pérdida de control junto con la sensación por parte de la persona de que tiene el control, ¿no? Esa falacia de control, que no sé si se denomina así en psicología, pero me resulta como esta contradicción muy interesante, sobre todo de cara a la intervención, de la que luego ya hablaremos, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Para trabajar con esa pérdida de control cuando esa persona siente que lo tiene, ¿no? O incluso la conducta que realiza de una forma adictiva también es un intento, ¿no? Desesperado por mantener el control quizá de su vida, de su emoción, de su dolor. Total, has puesto un pie en un lugar maravilloso y por eso, ¿no? Esa palabra tan importante que tú también ahora has rescatado, y es esa sensación que tenga la persona, porque puede ser que inicialmente no defina, ¿no? Y luego hablaremos, ¿no? De en qué estadios nos podemos encontrar a la persona, en qué momento. Puede ser que esa persona inicialmente no defina una pérdida de control y precisamente defina lo contrario, ¿no? Que nos puede resonar mucho el decir, no, yo lo controlo, ¿no? Yo esto tengo el control, que se llama esa ilusión de control, que está muy relacionada en la intervención a adicciones. O sea que, efectivamente, es decir, esto es esta línea fina o ese, bueno, pero es que posiblemente nos encontramos con alguien que nos diga, o bueno, según en qué estadio esté, se encuentre, que nos diga que lo controla, ¿no? Entonces aquí sí que nos metemos en cómo hacemos desde nuestra parte para intervenir en esto, cuando a lo mejor se puede explorar y ese control realmente no existe, ¿no? Sí que es cierto que aquí, ¿no?, añadíamos esas dos cosas y una nos va bien para la otra, ¿no? Es esta pérdida de control y con una afectación negativa significativa en diferentes áreas de su vida, ¿no? Entonces, estas dos cosas nos ayudan, ¿no?, a enlazar una con la otra, porque aquí en una persona, por ejemplo, que llega en estadio precontemplativo, que es cuando esa persona ni oír hablar del tema, ni mucho menos asumir o reconocer o identificar que hay un problema con eso. Entonces, precisamente aquí lo que se puede o es una cosa muy interesante que nosotras hagamos es, pues, precisamente esto, ¿no? Promover la conciencia de esta afectación. Aquí es tanto con aspectos negativos como también a mí me gusta mucho trasladarlo a la otra parte, ¿no? En cómo sería si tú no tuvieras este consumo, tanto sea de sustancias como conductual, ¿eh? Estamos hablando de esas conductas o consumos. También desde la parte, vamos a llamarla así, positiva, ¿no? ¿Cómo sería si tú no dedicaras el tiempo a esto o no consumieras esta sustancia que te provoca esta afectación? Entonces, también desde cómo sería si este consumo no estuviera, no solo qué pasa cuando este consumo está. Pero aquí sí que es muy interesante, ¿no?, el qué podemos hacer, promover esa conciencia. Aquí es mucho y entraría, claro, es que estoy metiendo, me parece, muchas cosas, pero bueno, venga, vamos a ponerlo todo y si no, luego vamos desgranando. Es muy interesante todo lo que es el trabajo motivacional y entrarían muchas cositas que a mí me resuenan de esa entrevista, que no me gusta mucho esta palabra, pero se le llama así, motivacional, ¿no? Mucho la escucha reflexiva, preguntas abiertas, ¿no?, para ponernos en cositas más concretas, ¿no? En lugar de, obviamente, evitar la confrontación, evitar o cuando se detectan resistencias nos dice que por ahí no. Entonces, bueno, sé que aquí estoy metiendo un poquito todo, estoy hablando de intervención relacionándolo con concepto, pero es que creo que es muy interesante la pregunta que has hecho, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Ya, total, sí. Ujú. Sí, luego lo rescataremos porque esto me parece o sea, una parte súper importante y a la vez clave de la intervención, ¿no? Porque como que Ujú. ese primer momento ya sabemos que también
va a garantizar en mayor o menor medida ese vínculo, Ujú, esa motivación o compromiso que se sienta respecto de la terapia. Y lo que queremos es que la persona se quede, ¿no? No que la persona ujú, se vaya o ujú, actuar desde ese paternalismo basado en la ujú. idea de que lo que la otra persona está haciendo está mal, ¿no? Porque lo que Y la otra yo tengo persona la está razón. haciendo no Ujú, está mal, ¿no? Está ujú, siendo funcional o lo ha ujú, sido durante mucho tiempo. ujú, Entonces, ahora vamos a la intervención, pero justo un poco en ese sentido de lo que comentaba, siento que para nosotras como psicólogas, y además de obviamente para nuestros pacientes, es importante que sepamos qué hay debajo, ¿no? O sea, qué hay debajo de ese iceberg que es la adicción, porque se ve comportamentalmente quizá pues lo que es la adicción, pero ¿qué hay en la parte sumergida? ujú. Hay, a Vale. nivel de infancia, de pasado, de historia vital, del presente, de factores que predisponen, que precipitan, que mantienen. Ujú. ¿Qué es todo eso que se cocina para que surja la adicción? Vale, maravilloso esto porque sí que nos lleva entonces a decir, hay factores que predisponen o que nos hacen más vulnerables, ¿no? A luego pues, poder generar una adicción. Pues esto se ha estudiado mucho y es, yo creo, sigue siendo, ¿no? Se quiere buscar una razón única para poder prevenir, ¿no? Y conocer, pero obviamente, claro, somos muchas dimensiones, somos una magnitud, entonces yo no creo que haya solo una cosa. Sí que es verdad que hay variables que nos ponen más en riesgo, ¿no? Por ejemplo, una puede ser la edad de exposición a esa sustancia o esas conductas. Entonces, la edad de exposición es importante conocerla, pero lo mismo, de forma aislada tampoco nos dice nada, porque no es un ABC, ¿no? Es decir, porque te expongas a esta edad o se ha visto que no, ¿no? Entonces, bueno, está esto, sí que hay mucho estudio genético que en ese tema también se pone mucho dinero para ello porque quieren ver que hay algo genético. Bueno, hay vulnerabilidad genética, se dice, pero lo mismo también, tampoco me dice que por esa vulnerabilidad genética yo vaya a tener según qué tipo de adicción. Y luego lo que a mí me gusta mucho, factores ambientales que se dice, ¿no? En investigación. Entonces, si los juntas todos, pues sí, son factores que pueden eh, precipitar a una adicción. Pero es verdad que, como yo siempre digo, ¿no? Pues en intervención no lo sabemos, porque yo no conozco todo este cóctel mío, no lo sé. Entonces, aquí siempre digo, todos podemos en un momento dado generar o vernos en esa conducta adictiva con algo, ¿no? Entonces, todos. Y esto es importante porque hay mucha comparativa, lo vemos mucho, ¿no? En el diálogo, de decir, pues si esta persona fuma más porros que yo, no está pasando nada, o no está aquí, o no está generando ningún... Y bueno, sí, pero no sabes qué vulnerabilidad o qué factores o qué cositas, como tú decías, hay debajo tuyo que te diferencian de esa persona en este caso, ¿no? Entonces, todos estamos en posibilidad de... pero sí que es verdad que, bueno, porque esto lo deja mucho en el aire, decir, entonces no hay ningún factor, bueno, estos que comentamos, ¿no? La edad de exposición, factores ambientales y factores genéticos son los que se contemplan a día de hoy. Entonces, sí que es verdad que es importante conocerlo porque luego en la intervención, un poquito ya más avanzada, ¿no? Como ya no exploraríamos todo eso al inicio, ¿no? Una persona que considera que no tiene problema, pero con esa adicción, pero sí que vemos muchísimas cosas de base. Pero como en todas las personas, ¿no? Es decir, por supuesto que hay cositas de base y no hay denominadores comunes. Entonces ahí es donde tiene total sentido nuestra intervención. Es decir, por eso es una intervención personal a cada uno como cada proceso de terapia. Es verdad que hay cositas que nos podemos apoyar en teorías bien corrientes, pero al final el camino terapéutico que va a llevar una persona y otra y lo que va a abordar cada una es distinto, porque sí que, como tú dices, en la base, pues hay diferencias como cada persona. Sí que es verdad que muchas veces se ha asociado al tema adictivo con no poder gestionar bien emocionalmente las cosas, ¿no?
Bueno, es verdad que el tema de usos de consumo se tiene que explorar porque nos da mucha información, para qué lo usas, entonces ahí merece la pena abordar otras posibles herramientas y nos da información también de qué ha pasado, ¿no? Porque estoy utilizando eso y no otra cosa, ¿no? Que sea para mí más Ujú. adaptativo, más funcional y más saludable. Pero sí que es verdad que esa misma persona en otro momento determinado, es decir, no es que la podamos etiquetar como tiene falta de recursos emocional en esto, porque a lo mejor podemos explorar otro momento vital donde no hizo uso de ese consumo. Entonces tampoco es una regla de tres de, vale, esta persona consume porque para estas situaciones en concreto no tiene recursos del tipo que sea, ¿no? Tampoco, porque a lo mejor esa persona en otro momento lo hizo de otra forma, ¿no? Entonces hay muchos factores. Es que, claro, se me ocurren muchísimos ejemplos, ¿no? Que en ese momento estuvieras con una persona que te enseña esta sustancia, empiezas a conocer esto, empiezas a abrir el abanico en uso de consumo, que a mí aquí se me ocurre mucho el tema de benzodiazepinas, que son por prescripción médica, que se da, ya no hace falta ni decir tengo ansiedad, ya vengo con una contractura cervical, pues ya está, diazepam. En un momento dado me lo va a conocer quien sea, voy a decir ahora una doctora, doctor, conozco esta sustancia y empiezo a usarla. Y aquí dices, pues todo es en un momento dado, ¿no? Puede ser. Y voy abriendo con lo que tú dices, ¿no? Con esta ilusión de control, voy abriendo el abanico, me refiero a, antes me la tomaba en un momento de mucha contractura, ahora ya veo que esto me ayuda a llevar mi día cuando tengo algo un poquito más tenso, voy, eso, empezando a tomarlo en muchas más situaciones hasta que al final acaba siendo parte de enfrentar casi cada cosa de mi día cuando yo sí, antes de conocer esta sustancia, todo eso lo estaba haciendo yo, de alguna forma. O sea, Ujú. que tampoco, por eso te decía, ¿no? Todo esto para justificar el decir, tampoco lo podemos relacionar a que esa persona no tiene recursos, Ujú. porque no es verdad y además no me parece nada justo, ¿no? Porque ponemos a esas personas que están sufriendo muchísimo con un trastorno adictivo en personas que no tienen recursos o que, pues bueno, esas ideas, ¿no? Esos prejuicios que a veces nos hacemos y que no es nada justo porque no es verdad, además no es esa población, no es esa población. Ujú. Totalmente. Y además, en cuanto a esto, Carlota, que muchas veces uno de esos factores que comentabas que se asocia a las adicciones quizás es como la presencia de ciertos factores de personalidad, ¿no? Como la impulsividad o el hecho Ujú, de no tener recursos de gestión emocional adaptativos. Es como, o sea, para mí es como, vale, pero no podemos obviar, o para mí es importante que nos cuestionemos, uno, qué está haciendo a nivel emocional que se necesiten unos recursos desesperados para gestionar eso que está pasando por dentro, y dos, qué ha pasado para que no tengas otros recursos de gestión emocional que sí sean adaptativos, ujú, porque sabemos que no nacemos con herramientas de gestión emocional, sabemos que ujú, nacemos con la predisposición para poder sentir y para poder aprender a gestionar lo que siento, pero no con todas las herramientas adaptativas y maravillosas que puedo ir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado para que no tengas otras? ¿Qué ujú, es lo que te han enseñado? ¿Qué es lo que quizá no han estado presentes? ¿No han estado presentes? ¿Lo has tenido que aprender tú sola? ¿Lo has tenido que aprender tú solo? ¿O alguien ujú, ha predispuesto que este consumo o que esta conducta X adictiva esté siendo lo que te funciona? Entonces yo ujú, creo que plantearnos como el qué hay detrás todo el rato, el qué hay detrás de esto, y detrás de eso, qué hay, y detrás ujú, de esto, ujú, qué hay. ujú, Porque siento que solo desde ahí podemos trabajar desde un lugar compasivo, ¿no? ujú, Y también queriendo ver realmente a la persona. ujú. Entonces, a mí hay un punto como de esto que me enfada, ¿no? Es decir, es que no tiene que ver con una gestión desadaptativa, o Ujú, quizás sí, pero, ujú. pero Bueno, mm, al final, ¿no? Al final. exacto, al final sí, Ujú, obviamente, ujú, pero pienso que está haciendo que necesites eso, o ujú, sea, cuál es la situación que te está generando tanto dolor y ujú, por qué no tienes a tu ujú, alcance otro tipo de recursos. ¿Qué ha pasado ujú. para que no los tengas? Esto es maravilloso lo que expones, Isabel, porque bueno, es así. Y es cierto que a veces
Y esto es importante, ¿no? Hacer un poquito de historia toxicológica en el momento de edad toxicológica. Sí que es verdad que aquí es más en relación a sustancias, pero vamos a hablar de comportamental si fuera una persona que nos llega con eso, ¿no? ¿En qué momento empiezan a tener esta conducta? Sea con todo, que esto no significa que a partir de ahí empieza a ser algo compulsivo con pérdida de control, pero sí que nos da mucha información porque ahí podemos explorar mmm, esto que tú comentas, ¿no? Es decir, llega en un momento o aparece en un momento que está pasando algo detrás y, y vas por ahí, ¿no? O a veces bueno, es que claro, siempre van pasando cositas y siempre hay cosas que explorar, ¿no? Pero a lo mejor no es tanto, y es que me viene mucho porque además es una cosa que trabajo mucho y me encuentro mucho con el tema de las benzodiazepinas, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque creo que además nos da mucha información veraz. Pero siempre tenemos la imagen de esa persona que está mal por algo que puede ser que sea consciente o no y va a buscar una sustancia, ¿no? De forma decisiva, consciente y para ello, ¿no? Y muy pocas veces es así, ¿no? Si fuese así, sí que es verdad que es que incluso la persona ya sería mucho más fácil, ¿no? Poderlo trabajar porque seguramente ahí nos encontraríamos un discurso de intentar otras cosas, pero me iba ahí, ¿no? De forma voluntaria. Muchas veces no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de tanto de sustancias o conductas que están en nuestro día. Entonces, si hablamos, por ejemplo, dices, bueno, a lo mejor la heroína no está en mi día, ¿no? Vale. A lo mejor sí el cannabis, ¿no? Y dices, bueno, pues yo lo he probado, está ahí, o el tema de las benzodiazepinas, lo he probado, está ahí y en ningún momento se me ocurre inicialmente usarlo para algo que a mí me está provocando un malestar, pero está en mi día y lo conozco. Entonces, por ejemplo, en el tema de sustancias, y también ahora conductual voy a definir también, hay un tema que en las dos, esta sí que es en las dos, me provoca un bienestar y un placer inicialmente. Entonces es muy fácil, es muy fácil. Es que incluso no tengo por qué hacerlo desde un malestar, lo puedo hacer desde un bienestar. Ya. El tema es, me provoca un placer inicialmente, hablemos por ejemplo de las redes sociales, ¿no? Que también está llegando mucho y sobre todo con población adolescente. Mm, bueno, claro que sabemos que a esa persona se le están moviendo muchas cosas por la propia etapa vital, pero bueno, vamos a una persona adulta para dejarnos la adolescencia de lado. Em, pues seguro que hay cositas que puede explorar y que puede trabajar, seguro, pero no es necesario que sea un momento que la persona identifica como un malestar y está buscando una salida fácil. Y esto insisto mucho también en lo de fácil, porque provoca ese placer a corto plazo, ¿no? Y muchas veces dice esto es lo fácil, porque hay mucho, mucho prejuicio con eso. Es decir, son personas que están mal y no han buscado otra forma o no tienen otro recurso, ¿no? Como tú decías, insisto mucho en esta idea porque además me parece muy injusto, ¿no? No tiene por qué ser personas que son, o que está su vida, está siendo un momento disfuncional o desadaptativo, no tiene por qué ser eso. Ya. Puede ser que la apreciación de esa persona, incluso esa persona en ese momento, realmente esté en un buen momento en comparación con otros, ¿no? ¿Y qué pasa aquí entonces? Porque esto también puede generar un mensaje de miedo, ¿no? Decir, bueno, entonces no hay en todo momento, pero es una realidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿O por qué puede generarse esto? Porque son sustancias o conductas que generan placer inicial, a corto plazo, las primeras veces, y que luego en el tema de sustancias, químicamente provocan a nivel cerebral por sinapsis y historias un poquito más técnicas y biológicas, provoca adicción, pero es que también se ha observado en las comportamentales. Entonces llega un momento que esa pérdida de control no es porque yo la esté haciendo desde el malestar, yo diría al revés. Al Ya. final esta pérdida de control va afectando en áreas de tu vida y sí sientes al final un malestar en esas áreas de tu vida, pero provocadas por esta conducta o este consumo repetido y con esa pérdida de control. Entonces, ahora, si quitamos todo esto que es la parte adictiva, por supuesto siempre hay, pero aquí sí que como tú lo describías, Isabel, es pues como cualquier paciente que nos encontramos delante, ¿no? Es decir,
vamos a ver quién eres, ¿no? Y cómo gestionas las Ujú, cosas, desde dónde, por qué te parece, pero eso no nos explica por qué hay este consumo. ¿Sí me ujú, explico? ¿Por qué se ha ujú, venido a generar? Es verdad que nos da información para nosotros proponer herramientas o diferentes formas de hacer, ¿no? Pero sí que, y yo creo que con casos se ve más claro, ¿no? Puede ser una persona totalmente eso, ¿no? Es decir, en su sensación y desde nuestro punto de vista, es una funcional que bajo su percepción puede decir que está tranquila, en una base agradable, pero eso, decir, pues venga, voy porque tengo una contractura cervical que aquí ya me dice, ¿no? ¿Qué está pasando para que esto también me pase, ¿no? Me dan esto y empiezo a usarlo. ujú. Diríamos, en esta persona, ¿qué pasa, no? Diríamos, es que esto viene relacionado con algún, lo que sea, ¿no? Bueno, pues esta persona realmente lo que ha pasado es que le han dado a conocer una sustancia, o venga, no vamos a poner la de las benzos. Consumo de cannabis en la adolescencia, ¿no? Y bueno, pues me encuentro una amiga un día, estoy con esta contractura cervical y bueno, pues fumo otra vez. Ostras, me encuentro mejor. Y, bueno, pues a lo mejor mañana pasado, pues bueno, no en mi día a día porque estoy trabajando, me afecta un poquito, pero llega el fin de semana y empiezo, como yo digo, a abrir el abanico, ¿no? Ya. Es que esto es lo que mayoritariamente nos encontramos, que se tiene esa visión, ¿no? De personas, pues sí, lo voy a decir así, no estoy nada de acuerdo y no me parece nada justo, me genera mucha indignación, pero traslado, ¿no? Lo que muchas veces nos encontramos, incluso los propios pacientes, ¿no? Ya. A la hora de poder decir, ¿no? Que esto es una adicción, pues en esa comparativa con personas pues con un determinado nivel socioeconómico, con una serie de problemas traumáticos anteriores. Dices, claro, no me reconozco en esa población y me cuesta decir que yo pueda tener una adicción con esto, ¿no? Y no está relacionado, no Ya. está relacionado. No está relacionado en tema de que sea causa de. Obviamente, Ujú. pues claro, ¿no? Nos vamos a tener que explorar, que conocer a esa persona, sea de esa población que yo pongo o no, em, como en cualquier proceso terapéutico, ¿no? Para afrontar cualquier aspecto que a esa persona le genere malestar en su vida. Pero sí que Ya. es verdad, Isabel, con esto, ¿no? Que es el gran desconocido, ¿no? El tema y esto lo podríamos trasladar también a nivel de inversión y político, ¿no? Es decir, el tema de adicciones se tiene como esas personas que van a lo fácil, como se dice muchas veces, viciosos, viciosas, y que tienen muchos problemas además y están ahí como los olvidados, ¿no? Y no es así, no es así. Ujú. Total. O, esto ya es como un poco debate social, ¿no? Pero también Ujú, lo que veo últimamente, ¿no? Que quizá personas exitosas a ojos de la sociedad que consumen, en este caso, por ejemplo, pues sustancias, ¿no? Que es un poco de lo que hablábamos justo ahora. Entonces se aplaude, ¿no? ujú, Entonces no es una adicción, entonces es un consumo elegido, pero no deja de ser una adicción, aunque a ojos de ujú, la sociedad esa persona sea exitosa. ujú, Y esto creo que se ve mucho, ¿no? En ujú, directivos, en influencers, ¿no? En ujú, personas que vemos como en un pedestal y que sabemos que quizás están consumiendo, pero eso no nos parece una persona ujú. adicta, ¿no? Ni siquiera le ponemos ese nombre Total, cargado de como no lo estigmas que vemos. sí que le ponemos a otra persona que quizá está en otra situación Ujú, socioeconómica, como tú decías, ¿no? ujú, total, total. Em, y hablando como un poco más de la intervención, Carlota, a mí me surgen como varias dudas, ¿no? Ahora hablamos un poco de la Ujú. intervención, pero también pienso, ¿es en este caso importante o casi necesario hacer una intervención multidisciplinar, no solo nosotras como psicólogas, sino coordinándonos con otras profesionales? Indispensable, sí. Esto es verdad que aquí a lo mejor cada cual dice, pero bueno, estamos hoy conmigo, entonces es verdad que esto es lo que yo creo y en lo que creo además. Sí, yo sí que opto, defiendo y aconsejo siempre y si me veo sin ese apoyo,
pues poder dirigir a esa persona a que pueda nutrirse de un equipo multidisciplinar. Porque estamos hablando de muchas cosas y además es que juega, o sea, hay un término por medio que a mí me gusta mucho comentarlo para que se coja también conciencia desde nuestra parte, que muchas veces, ¿no? También tenemos con esta buena intención, ¿no? De poder ayudar, pues has llegado aquí, pues venga, vamos a explorar, pero hay un riesgo de que también pueda pasar algo. Es decir, estamos con personas que hay abstinencias, que es cuando se deja de consumir. Hay abstinencias que son muy peligrosas, ¿no? Obviamente entendemos a lo mejor la heroína, pero por ejemplo el alcohol. El alcohol provoca síndromes de abstinencia muy peligrosos con delirium tremens que pueden llegar a que esa persona se fallezca. O sea que es algo muy peligroso y si nosotros en un momento determinado no contamos con esa supervisión y apoyo, en este caso médico, enfermera, doctora enfermera, puede ser muy peligroso. Entonces, sí que incluso aunque valoremos, que es lo que decías antes, ¿no? Aunque valoremos decir, bueno, esta persona no creo que tenga un síndrome de abstinencia muy peligroso, ¿no? No nos fiemos de eso, no nos fiemos de eso porque tampoco, obviamente, según la cantidad de consumo y frecuencia, nos podrá dar más o menos una idea de lo que puede pasar, pero es que también puede generar un síndrome de abstinencia muy desagradable para la persona con cualquier sustancia o comportamental también. Es decir, se nos puede complicar mucho y tiene que estar acompañado de esta parte médica. Sí, sí, yo sí que no ni me atrevo ni me parece justo para el paciente, aunque incluso pues eso, ¿no? Se haya generado una buena alianza terapéutica, porque a veces esto también pueden salir no en la primera sesión, ¿no? Em, y una de las cosas que también hacemos en intervención es, según la sustancia, establecer o reducción del consumo o un día D, que se llama, de cese de consumo y esto, por supuesto, tiene que estar acompañado por esta parte médica, a veces incluso con propuesta de medicación para la desintoxicación, que es en los primeros días. Según la sustancia, es unos días u otros. Pero sí, sí, esto tiene que estar acompañado. Y más si ya estamos delante de una persona que a lo mejor no cuenta con recursos a nivel social, pues también, ¿no? Con la parte social, trabajadora o educadora social. Ujú. Ya, totalmente. Esto ya Sí, sería lo ideal. claro. Sí, a mí también me parece importante porque lo que decíamos antes, ¿no? Es cierto que en todos nuestros pacientes todo aquello que ocurre tiene que ver con muchísimos factores, ¿no? Pero hablando de adicciones, hay muchos factores que no solo tienen que ver con la parte psicológica, sino también con la parte biológica, neuronal, ¿no? Como con esa parte más médica quizá, ¿no? Más biomédica que también es importante tener en cuenta. Sí. Entonces, por eso justo quería también hablar de este tema y Es hacer muy como esta importante. pincelada de las personas que quizás estáis escuchando este episodio, que no hace falta, ¿no? Que no hace falta y que así que es importante que os unáis con otro tipo de profesionales que puedan acompañaros también desde otras disciplinas en el acompañamiento a esa persona, porque va a ser necesario también. Importantísimo. Em, y aunque evidentemente no nos va a dar tiempo a hablar muchísimo de intervenciones, porque necesitaríamos no solo un episodio, sino un máster entero, como ya los hay, ¿cómo nos plantearíamos, Carlota, la intervención? ¿Qué pasos podemos ir dando? Vale. Yo creo que nos ayudará mucho a lo mejor centrarnos, y tú también era una de las propuestas que me hacías, Isabel, cuando nos encontramos con alguien que está en fase precontemplativa, que se llama, que es, bueno, esto, ¿no? Dicho en lo coloquial, es una persona que no considera que esto esté provocando ningún problema. Porque sí que es verdad que luego hay muchas herramientas para intervenir a lo largo de todo el proceso, sí que para comentarlo, ¿no? Hay diferentes etapas que esto, más que llevarlo a rajatabla, porque a mí tampoco me gusta, pero sí que nos ayuda mucho para apoyarnos en qué estilo, incluso de intervención, o qué herramientas podemos utilizar de intervención en cada fase, ¿no? Entonces, por decirlo rápido, está la precontemplativa, que es eso, ¿no? Contemplativa, empiezo a valorar que alguna cosita puede estar pasando. La preparación para la acción es cuando ya tomo la determinación
de que sí, de que esto me está afectando y quiero empezar a dar pasos, la acción, que es cuando ya estoy dando esos pasos, el mantenimiento, que es un periodo prolongado de esa acción a que podamos llamar mantenimiento, que normalmente se habla de 6 meses, esto en teoría, pero bueno. Y luego está la recaída, que la podríamos poner en cualquier fase a partir de que se decide y que se deja de consumir. Y la recaída forma parte del proceso, no es un fracaso. Y a mí me encanta trabajar las recaídas porque nos da muchísima información, empodera muchísimo a esa persona. Que bueno, aquí ha pasado algo que yo no he podido prever o no contemplaba y me hace falta aquí estas herramientas. Con lo cual las recaídas son maravillosas. No vamos a llevar a una persona a que tenga una recaída, pero es como que nos pone mucha más base y nos asegura mucho más este camino sin consumo si la persona es lo que desea. O sea que las recaídas bien trabajadas son muy, muy valiosas, pero sí que se pueden poner en diferentes fases. Esto no es lineal, es decir, no es que vuelva para atrás, porque yo siempre les digo a las personas, lo que has aprendido hasta ahora, no lo desaprendes. Las cosas que tú habías dicho, ¿no? Apreciado, sentido de en esto me está afectando o en esto estoy a disgusto, esto me está provocando malestar, esto ya lo has dicho, ya ha habido una parte de conciencia, de reconocimiento, de conexión contigo, entonces esto no vuelve para atrás, que luego podemos a lo mejor poner en duda de nuevo, pero no desaprendes. Entonces, no es que se vuelva para atrás, ¿no? Pero sí que nos pone en otro punto de, venga, pues desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Es importante tener como ese esquema, ¿no? de la rueda, y de hecho se llama así, rueda de cambio, porque sí que nos permite en cada fase, pues, hacer unas cosas u otras. Entonces, también a nosotras como psicólogas, a lo mejor nos da un poquito más de seguridad en dónde me apoyo. Pero a mí especialmente me encuentro, ¿no? También en muchas formaciones que he dado de adicciones, que nos encontramos dificultad en el estadio precontemplativo, ¿no? Porque bueno, una vez la persona pues, está en eso, ¿no? Pues bueno, ya vamos a conectar, vamos a explorar otras cosas de la persona, vamos a empezar a hilar cositas, ¿no? De su historia de vida. Pero en ese momento precontemplativo, aquí se diría el objetivo es promover la conciencia respecto a esto, ¿no? Entonces, aquí, como decíamos al principio, es tanto haciendo que esa persona nos explique si está teniendo alguna connotación o algún impacto negativo en alguna área de su vida, o que ella perciba algún malestar en algo, o a lo positivo, es decir, me has comentado que le dedicas 8 horas a revisar las redes sociales. ¿Qué pasaría si no le dedicaras tiempo a esto? Ostras, pues que seguramente pues mis amigas no se quejarían tanto, o tendría más tiempo para estar con ellas, o me podría dedicar más a esto que me gusta. Ostras, bueno, pues a lo mejor esto está dejando o está quitando valía o peso o tiempo a otras cosas. Sí que aquí hay que, como tú también lo comentabas antes, ser muy respetuoso porque puede pasar que a veces veamos claramente y decir, madre mía, esto es lo que está provocando, ¿no? Ya. Pero esta parte, ¿no? De, como decíamos, de salvadoras o sabelotodos, ¿no? Es decir, hay que respetar mucho porque al final incluso, sobre todo me han pasado mucho con población adolescente, decir, pues no vamos a tocar este tema, no tenemos por qué empezar abordando el tema de consumo. Y esto Ya. también es importante, ¿no? Porque nos da la sensación como, jolín, me está comentando todo esto y yo no estoy abordando ese tema del consumo. Pues muy bien, porque al final se puede llegar por muchas otras áreas, estábamos comentando antes, ¿no? Si lo que queremos es promover la conciencia de ese malestar o esa afectación, podemos empezar a hablar de otras cosas, de, mm, por ejemplo, relaciones sexoafectivas, cómo estás, vamos a explorar, o cualquier malestar que pueda esa persona en algún momento decir, pues estoy con un montón de estrés en el trabajo. Bueno, venga, pues vamos a ver qué está pasando ahí, ¿no? O Ya. vengo porque creo que el tema de patrones de infancia se me está repitiendo y no quiero. O sea, son buenas maneras de empezar y nos van a llevar ahí.
Porque al final, cuando conectemos con en el presente qué estoy haciendo, por qué yo creo que esto me está afectando ahora, pues saltará. O sea que al Bueno, final es ese objetivo de promover la conciencia de lo que está provocando, pero no tenemos por qué hablar del consumo inicialmente. De hecho, lo que decíamos antes, ¿no? Si vemos mucha resistencia en esto, porque a lo mejor ya viene de que me lo llevan diciendo un montón y no quiero escuchar ya más este tema, pues por aquí no. ya, Hablemos de totalmente. otras cosas, ¿no? También es cierto que tenemos que tener en cuenta algo, que estamos hablando de personas, no estamos hablando, porque también sería distinto, de una intervención en la calle, ¿no? Tendríamos que adaptar otras cosas, pero como estamos hablando con psicólogas, al final tenemos que tener en cuenta el contexto, es decir, están empezando o están en un proceso terapéutico, ¿por qué? Entonces, Ya, claro, aquí ya nos da mucha más posibilidad de salida y de conectar con eso, ¿no? Es diferente a una persona, pues en intervención de calle, ¿no? Que dices, y ya no ha pedido nada, yo no estoy hablando contigo para nada, yo estoy la más de bien, ¿no? claro, Pero claro, están en un contexto terapéutico, ¿por qué? Es verdad que a veces es por iniciativa propia, a veces es porque mis padres no paran de decirme que tengo que venir. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen que tienes que venir? ¿Qué pasa? ¿Y tú qué crees de esto? ¿Cómo te encuentras tú? Bueno, en el caso de que vinieran medio obligados, que sabemos que obligados del todo no se puede, pero que nos encontrábamos este caso. En personas adultas que vienen por lo que sea, pues ya nos está diciendo algo con ese motivo de demanda, nos ayuda a entrar. exactamente. Sí, o incluso también a veces podemos encontrarnos con esas personas adultas que acuden a terapia bajo una demanda inicial, un motivo de consulta que a priori nada tiene que ver con las adicciones y luego vamos nosotras como psicólogas con nuestro ojo clínico dándonos cuenta de que la demanda en realidad es otra, ¿no? Me Pero está bueno, afectando. Ujú, evidentemente para no comprometer el vínculo ujú, tenemos que ir buscando carreteras paralelas que nos lleven como a ese camino, ¿no? Desde un lugar ujú, como muy respetuoso y muy cuidado, porque lo que ujú, nos interesa es, pues lo que decíamos al principio, que la persona se quede, ujú, total, más allá de los pasos que sintamos o que nos hayan dicho que tenemos que hacer. total. Y esto lo Em, aplicaríamos a todo, ¿no? Es decir, no solo a sí, adicciones, sino a cualquier cosa, ¿no? Que nosotros inicialmente veamos pero que esa persona está muy resistente a eso o con bloqueo y pues eso, ¿no? Desde otros puntos y respetando este tiempo y al final poder llegar ahí también. total. Es lo que tú comentas, ¿no? Lo primordial, que no perdamos de vista, ¿no? Que yo comento ahora, pues, ¿qué se puede hacer al principio? Promover la tolerancia, pero por supuesto, el objetivo es lo que tú dices, ¿no? Vamos a empezar a establecer vínculo y que se establezca esa alianza terapéutica. Entonces, si este es nuestro primer objetivo y vemos que yo poniéndole esto encima de la mesa porque sé mucho, voy a Mm, generar una discrepancia, resistencia y abandono, pues no me serviría de nada. totalmente. Ujú, ujú, Jo, Carlota, pues es que como, bueno, siempre me pasa, ¿no? Que me quedo ujú, con la frustración de no poder hablar más sobre este tema porque se me ocurren miles de preguntas ujú, para las ujú. que también tendrás miles de respuestas y podríamos crear un debate súper interesante Sí, y nutritivo seguro ujú, para nosotras y para las compañeras que nos escuchan, pero creo que por hoy ya les ujú, hemos dado suficiente ujú, información ujú, y creo que por nuestra parte ya hemos plantado esa semillita también de la ujú, conciencia respecto a las adicciones ujú, ujú, también para otras compis que quizá tampoco se han visto como demasiado interesadas en este tema o que quizá no han recibido la información que es necesaria para poder comprenderlo en su totalidad ujú, y desde aquí pues también ojalá sirva para que esa semillita se convierta también en algo que siempre es interés, ¿no? De ujú, buscar, de informarse más en todo lo que tiene que ver con las adicciones del tipo que sean, porque hemos nombrado ujú, algunas, pero hay mucho más, ¿no? que ujú, esto. ujú, ujú, Entonces, gracias, Carlota, de ujú, nuevo por haber compartido tu tiempo, experiencia, ujú, formación, bueno, pues por ujú, esa generosidad, ¿no? De haber estado aquí ujú, con nosotras de nuevo. ujú. Gracias a ti, Isabel, por dar este espacio, esta voz, de hacerlo tan fácil, además, que lo conectas todo súper bien. Y bueno, sí, pues eso, en tu línea invito a que también si alguien tuviese alguna duda o alguna inquietud, pues que aquí estamos y como tú decías también, estamos en otras partes que se puede acceder. Entonces, pues encantada de que podáis preguntar o bueno, por lo que queráis o compartir.
Total, sí, tejer red, que siempre Ujú. decimos. Exacto. Ujú. Pues gracias, Carlota, de nuevo, y gracias también a todas esas personitas que han estado ahí al otro lado. Ujú. Gracias por vuestro apoyo y por vuestra presencia, que eso Ujú. siempre es un montón. Y nos vemos o escuchamos la semana Ujú. que viene en el siguiente episodio. Gracias y un abrazo. Un abrazote a todas. Chao, chao.